Hola, ¿qué tal, internautas de www.radiovictoriagt.com? Ya estamos en la pantalla para poder abordar la temática que le habíamos propuesto para hoy, 12 de agosto, lunes 12 de agosto, Día Internacional de las Juventudes, y abordaremos la cuestión de Guatemala 500 años después de la llegada de Europa o de lo que fueron los invasores europeos hacia lo que se llama actualmente Guatemala, y abordaremos con Isabel Rodas sobre el proceso del mestizaje, la identidad mestiza como identidad oficial de la República Bicentenaria y sus proyecciones, si acaso, de cara a una identidad, a un Estado, a un país plurinacional. Gracias por estar con nosotros, amigas y amigos. De esta manera, entonces, damos inicio. Agradecemos a nuestros amigos de Radio Dignidad de Honduras, que también transmite de manera directa este contenido, a Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, al Carajo.org de Colombia. También agradecemos a Minga Comunicaciones Argentina, que también está transmitiendo este evento, y obviamente a Villa La Soberana, a Juventud Plurinacional y otros canales, especialmente los que van a verlo también en diferido. Isabel Rodas, salude por favor a la audiencia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elantay, por la invitación. Saludos a todo el público y a la audiencia de Radio Victoria. Un gusto de estar con ustedes para discutir este tema del mestizaje, muy complejo. Muchas gracias, Isabel. Entonces, de entrada ingresemos hace 500 años atrás, cuando 1500, el calendario greco-latino marcaba 1524, a inicios de febrero, por allí, empezaron a ingresar las primeras delegaciones, digamos, por decir de alguna manera, hacia lo que se llama actualmente Guatemala, y a partir de allí hubo un fenómeno antropológico identitario que en buena medida se fue consolidando con la hegemonía de la identidad mestiza. Eh, ¿Qué podemos hablar de la identidad mestiza en el caso de Guatemala, estimada Isabel? Pues muchas gracias por la referencia histórica a este encuentro de poblaciones que evidentemente en términos de la conquista que marcó fue violenta, ¿no? Pero quiero empezar hoy antes con una pequeña definición de mestizaje para saber de qué estamos hablando. El mestizaje, si ustedes lo buscan en un diccionario, es una acción de cruzar una raza con otra. Evidentemente se refiere a aspectos raciales, pero dentro de la terminología política y sociológica, antropológica, pues se ha usado para, como una metáfora para trasladarlo a eventos y a situaciones de culturas, lenguas y medios sociales. Eh, de hecho, se trata de movilizar esa metáfora biológica a la metáfora cultural, ¿verdad? Y entonces eso es lo que provoca precisamente confusiones en las formas de comprensión o que las construcciones políticas que podamos hacer sobre esta definición siempre sean fallidas, porque su sustento es, sobre todo, evocar al cuerpo, evocar a la sexualidad, al sexo, es decir, el cruce de dos razas y evoca básicamente el encuentro de una raza pura con otras que no son tan puras, generando razas puras, generando mestizajes, ¿no? Y creo que ahí está una de las primeras trampas del concepto, ¿verdad? Pensar que hay civilizaciones que son puras, ¿verdad? Hay grupos y poblaciones que alcanzan en un momento histórico expresiones a través de formas de autoridad, de poder, de prácticas que se expresan simbólicamente a partir de prácticas culturales, estéticas, de relaciones cotidianas, de agrupaciones familiares y comunitarias, y que en el momento en que son contactadas por procesos violentos como la conquista o procesos de expulsión económica como las migraciones, pues se produce este encuentro de dos tipos de relación. Y eso es lo que pasa no solo en América, ¿verdad? En Europa, en Asia, también hay procesos de conquista, de subordinación de grupos étnicos. Recordemos que, por ejemplo, la Francia de republicana se construye sobre los normandos, sobre los bretones, España sobre los gallegos, los asturianos, o sea, hay un proceso de sumisión de grupos a una identidad que está construyéndose en ese momento de la conquista
y la llegada de los españoles a América, también en Europa, ¿no? Y pues ese encuentro evidentemente impacta de manera sustantiva en los procesos sociales y culturales de los pueblos originarios de América, ¿verdad? A mí lo que me produce mucho ruido es que esta historia del mestizaje se cuenta en términos de la violencia actualmente, ¿verdad? Y se cuenta en términos de lo bandido que eran los conquistadores que llegaron, ¿verdad? Eran prisioneros, era gente débil, pero no obstante, pues infringieron una direccionalidad a estos procesos de sumisión de los pueblos de América, ¿verdad? No obstante, en fuentes coloniales uno puede encontrar también otro tipo de intercambios familiares, ¿verdad? Yo he encontrado testimonios de juicios y testimonios matrimoniales donde españoles que se habían ruralizado en 1600, a finales del siglo XVI, 1610, principios del XVII, eh, por ejemplo, van a ser buscados pues, por jueces para heredar lo que unos conquistadores habían dejado. Y al llegar a la comunidad de Momostenango, por ejemplo, una de las mujeres de españolas tiene que ser entrevistada en Quiché, porque se ha casado con un hombre de la parcialidad de Momostenango y ella pues está completamente incorporada a esa dinámica y tiene que ser entrevistada en Quiché. Quiere decir que hay procesos posteriores a este momento violento de encuentro de las poblaciones que construyen, que integran a esa población española que se ruraliza y que no se queda en la ciudad de Santiago, ¿verdad? Porque ese es el tema, ¿verdad? Que ahí hay toda una dinámica de clases, de grupos de poder y otros que van quedando al margen, ¿verdad? Entonces, no solo creo que hay que fijarnos en ese momento violento, sino en los procesos posteriores que significan otros tipos de migración, otros tipos de incorporación, evidentemente, a un Estado que ya está constituido desde esta dinámica de autoridad de las fuerzas conquistadoras, ¿verdad? Y que dentro de eso, pues en la base, en los grupos familiares, en los grupos comunitarios, hay formas de integración muy diferenciadas, desde mestizajes que son bastardos, es decir, no reconocidos, y mestizajes que sí adquieren el nivel de legalidad a través de la institución del matrimonio, que es la que reconoce la Iglesia y el Estado como fuentes de poder y de reconocimiento en ese periodo colonial. Además que existen otros tipos de mestizaje, ¿verdad? Ya en ese primer periodo colonial, pues el mestizaje, como sabemos, de indígenas, africanos traídos como esclavos y pues españoles de distinto tipo. Entonces, hay que romper, digamos, como ese primero mito, que evidentemente hubo violencia y destrucción, sí la hubo, pero después de eso hay todo un proceso de reinvención, de integración de poblaciones que llegan de Occidente. Muchas gracias, Isabel, por esa precisión. Por supuesto, por ahí es donde intentamos abonar con estas reflexiones para ir superando, no sé si podríamos llamarlo así, las olimpiadas del victimismo cultural identitario, ¿no? Que muchas veces ocurren en colectividades como las nuestras, como los pueblos originarios, etcétera. Eh, y claro, estamos en el marco de los 500 años y por eso es que estamos abordando la identidad mestiza y sus desafíos frente a la propuesta de la plurinacionalidad en Guatemala. Entonces, el mestizaje es el término mix, ¿no? El encuentro, como muy bien lo acabas de decir, hablando de una perspectiva antropológica, no tanto, digamos, obviamente es también biológico, como muy bien lo decías, ¿no? Pero en el imaginario está el tema, digamos, antropológico. Pero más sin embargo, vemos que en los hechos, en esos 200 años, al parecer no ha habido un proceso de mestizaje. En buena medida ha sido una suerte así de que los pueblos subalternizados, ¿no? O los pueblos originarios, tuvieron que aprender modales, elementos culturales de los recién llegados o de los que ya estaban, digamos, constituyéndose como emergentes grupos de poder, pero no así los grupos de poder o los recién llegados aprendiendo de los pueblos originarios. Me explico mejor. Si uno mira la identidad
nacional de las diferentes repúblicas bicentenarias, lo único que va a haber es allí ni siquiera una identidad mestiza, sino tal vez una identidad criolla, porque al fin y al cabo, ¿en qué se ha incorporado en los símbolos, por decir de alguna manera, patrios o en algunos elementos identitarios del país a los pueblos en el mismo nivel que a los castellanos? Casi en ninguno. ¿Y cómo ves esta cuestión, estimada Isabel? Yo creo que eh, son 500 años, como tú dices, que suceden muchas cosas. Durante el periodo colonial, que son 200 años de historia de Estado colonial, emergen una serie de categorías que reconocen los derechos de los distintos tipos de pobladores que la corona somete, ¿verdad? Están los tributarios, los indígenas tributarios, los mestizos, que son todas estas categorías de sambo, mulato, salto al tras, o sea, una serie de nombres que surgen en función de qué tan cercano o lejano estás de esas fuentes primarias, digamos, de mezcla racial otra vez, ¿verdad? Estamos ahí todavía refiriéndonos a conceptos que parten de esa diferencia que era en ese momento muy evidente porque eran pueblos y poblaciones totalmente de origen diferenciado. Pero estas categorías que van emergiendo en el periodo colonial inician todo un proceso de gestión sobre los recursos demográficos, ¿verdad? Clasificarlos como tributarios tenía un interés político económico para la corona, defender los ingresos por los impuestos que estos tributarios a los que tenían asignadas ciertas tasas de producción y de imposición tenían que rendir, entonces tenían cierta protección de la corona, ¿no? De las autoridades que representaban la corona en América. Los mestizos, por su parte, como era una categoría emergente, no sabían dónde ubicarlos y no tampoco tenían medios para controlarlos ni para hacerlos tributar. Y pues obviamente los españoles, los criollos, pues sí tenían sus derechos adquiridos por los procesos de conquistas en los que participaron. Entonces, en ese periodo, en esos 200 años de historia del Estado colonial, ahí podíamos decir que toda esa población que fue creciendo se comenzó a pensar en tanto que comenzó a ser problemática para la corona y sus autoridades locales para controlarlas, para que no estuvieran invadiendo los ejidos y las tierras de los que cultivaban los indígenas a través de sus ganados, a través de formas de cultivo diferentes. Esto cambió con la política, con las nuevas repúblicas, con las independencias y las repúblicas, ¿no? Cambió en el sentido que para romper con la dinámica colonial y quitarle poder a la corona, a sus autoridades y también a la iglesia, que era una forma, una institución muy importante en esa gestión de la población, comenzó a dársele mayor importancia a esa población mestiza. Y así, en el caso de Guatemala, no sé cómo habrá sucedido en las otras construcciones nacionales republicanas en el resto de América, a estas poblaciones que habían quedado marginadas, se les comenzó a dar poder a través de la constitución de municipalidades. Así vemos hoy en día en Guatemala todavía el doble ejercicio de municipalidades reconocidas por el Estado y los cabildos, que eran las antiguas formas de relación con la administración colonial. Entonces vemos cómo esas categorías que nacen del encuentro de poblaciones que se van incorporando de distintas maneras según el estrato social al que pertenezcan, porque están las autoridades en la ciudad de Santiago y que se siguen relaciones consanguíneas entre ellos. Incluso los hacendados que se van empobreciendo de origen español siguen todavía buscando relaciones consanguíneas. Incluso hay muchos casamientos entre primos para no perder esa línea consanguínea, ¿verdad? Pero mucha más población mestiza pues encuentra formas de vida en espacios que no tienen control por las autoridades y a esas se les comienza a dar entonces el poder dentro de los espacios de la localidad y ahí en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, entonces empieza otra dinámica de relación con el Estado que da poder, que da acceso a la tierra, que da acceso a la mano de obra barata a través de las legislaciones que facilitaron, digamos, esas
formas violentas de mover a los trabajadores, y comienza a darse una dinámica mucho más violenta entre estos grupos diferenciados, ¿verdad? Pero no por procesos de mestizaje, sino por procesos estratégicos de formas de control de un nuevo Estado que quiere deshacerse de las formas de autoridad de la Iglesia. Incluso a la Iglesia se le quitan muchas propiedades y muchas potestades, ¿verdad? Y en el siglo XIX vamos a ver también la persecución a las autoridades eclesiásticas para que pierdan el control y la relación con las poblaciones indígenas, porque recordemos que los cabildos pasaban mucho por toda esta forma de organización a través de las cofradías, del patrón del pueblo, del santo patrón del pueblo, y estaban vinculadas entonces con las formas de autoridad, los principales en los cabildos indígenas, ¿verdad? Entonces toda esa desestructuración se hace a partir del uso de estas poblaciones que habían quedado excluidas de esas formas de poder. Ahora, en términos de la cultura y de lo que podían compartir, habían situaciones diversas, ¿verdad? Situaciones familiares, como te decía, de encuentros de mujeres que eran de origen español, pero que se casaron con principales o con poblaciones indígenas y se integraron y se incorporaron a esa dinámica de las parcialidades y los hombres que se casaron o de las mujeres que se casaron con los integrantes de estos grupos. Habían también procesos de bastardía, ¿verdad? Muy cuestionados y tal vez son los grupos mucho más vulnerados en esos momentos de reconocimiento para el ejercicio de derechos que se estaban otorgando, derechos a acceder al poder de como autoridad, derechos a acceder a la tierra, que era el principal medio de producción en ese periodo, porque son poblaciones que permanecen en dinámicas agrícolas, ¿verdad? Entonces, creo que todo este problema de la confrontación entre lo que en Guatemala llamamos ladinos e indígenas es una creación de procesos políticos que el Estado Nacional guatemalteco construye en el siglo XIX para romper con la dinámica de la colonia española, ¿verdad? Y que no son tampoco procesos como muy originales, ¿verdad? Recordemos que también, como te decía anteriormente, la República Francesa o Española está fundada en someter a sus grupos étnicos diferentes, ¿verdad? A diferencia de Guatemala, esos espacios políticos de repúblicas occidentales tienen mucho más fuerza, mucho más recursos y poder para someter, haciendo que sus instituciones como las escuelas, estas autoridades locales puedan imponerse e incluso hacer desaparecer los idiomas, la diversidad idiomática de ese continente, ¿verdad? Pocos son los idiomas que se logran reproducir y salvar, digamos, de esa dinámica devastadora de los estados occidentales. El Estado guatemalteco fue un Estado débil siempre, ¿no? Con poca presencia, con pocos recursos y mucho de la violencia se da a nivel local, ¿verdad? Entonces, eh, yo siento que después lo que vemos enfrentado en el poder de Estado es el traslado de esas élites locales, municipales y departamentales al ámbito del poder central. O sea, toda esa migración de ladinos e indígenas también que van educándose y con recursos a poderes centralizados como el Congreso Nacional o cargos de jueces, ¿verdad? Que son procesos lentos, pero que se dan después de a mediados del siglo XX, o sea, procesos muy tardíos. Para los ladinos, este proceso de traslado de poderes locales a poder central es en la primera mitad del siglo XX, para los grupos mayas es en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Pero a, a lo que voy es que el Estado guatemalteco tiene instituciones débiles, lo que permite, como decía Rigoberto Quemé, y eso me quedó grabado, que gracias a Dios el Estado guatemalteco era débil, porque eso permitió la supervivencia de muchas formas de convivencia y mucho de la cultura y mucho del conocimiento y de los idiomas mayas, ¿verdad? Que evidentemente ahí se transmite y traslada al conocimiento de prácticas ancestrales, de prácticas relacionadas con conocimientos matemáticos, agrícolas, creencias
que están basadas en formas de observación sobre los medios, el medio ambiente, ¿verdad? Sobre el movimiento de los astros, el conteo del tiempo, ¿verdad? Todo esto logró pervivir gracias a la debilidad de ese Estado. Entonces, el Estado guatemalteco es una herramienta occidental, o sea, todos los países del mundo tenemos que movernos bajo esas herramientas que Occidente diseña y que son las formas de jugar con nuestro espacio, porque desde entonces, pues sabemos que somos objeto de estos territorios de la expoliación de las dinámicas de mercado, ¿verdad? Que un mercado que está regido por las sociedades occidentales. Entonces, este estado, estos estados, pues dependen de los recursos que tienen para seguir dominando, pero bueno, la idea que quiero trasladar es que una cosa es, y ahí es donde tal vez sentaría las bases para la tercera parte que vamos a discutir, diferenciar estas dinámicas de individualización que están apegadas a la pertenencia comunitaria y un tercer factor, cómo esos estados que tienen su historia particular, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Depende de la posición de nuestros territorios en función de la dinámica de mercado, que al final es la que más ha homogeneizado nuestras culturas, y que son tres dinámicas que hay que pensar para pensar estos procesos de encuentro entre poblaciones, ¿verdad? No solo no en términos del cuerpo y de la racialidad, sino en términos de lo que conocemos, de lo que sabemos y de nuestros derechos políticos y sociales y de ejercer esas prácticas culturales, ¿verdad? Muchas gracias, Isabel Rodas, conversando con www.radiovictoriagt.com cuando son las 9:27 en Centroamérica y aquí en Popayán, en este cafecito donde hemos ingresado porque no hemos encontrado otro lugar mejor. Son las 10:27. Estamos justamente aquí en el territorio del movimiento CRIC, ese movimiento de poblaciones indígenas del departamento de Cauca, que en el 2020, después de haberlo hecho juicio por genocidio al conquistador, dicen ellos, invasor español que fundó esta ciudad, en el 2020 encontraron culpable y lo derribaron eh, de su trono. Y entonces en esa misma ciudad, esa ciudad colonial, señorial, estamos realizando este contenido. Isabel, ya de cara al desafío que tiene el país, partimos de que no hay una identidad, ¿no? Como se soñó en la teoría política, antropología política moderna, ¿no? Una nación, una identidad, no se pudo consolidar en Guatemala una identidad, no existe una identidad nacional, eh, por un lado, y por otro lado, el racismo es una de las principales trabas, no solo para los pueblos originarios, sino también para el país en su conjunto, porque una familia, ¿no? Teóricamente hablando, que se siente pues discriminando uno a otros, no va a poder despegar en ningún proyecto. Eh, y en ese contexto lo que se plantea es la necesidad de transitar a unos procesos de identificación plural, plurinacional, identifica. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la identidad mestiza de cara a la plurinacionalidad? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en cuanto a su actitud, a su ser? No sé si podemos hablar de una cuestión ontológica del mestizaje, de cara al desafío de la plurinacionalidad que se va debatiendo en el país. Adelante, por favor, Isabel. Muchas gracias. Pues yo creo que uno de los principales desafíos es conocer la historia, ¿verdad? Pero una historia documentada que permita comprender cómo se han construido estas relaciones en esas dimensiones que te decía, ¿verdad? Las comunidades, en principio, basadas en una identidad territorial, compartir un territorio común, y cómo ellas se van adhiriendo y participando al poder central, al poder del Estado, que está centralizado en la ciudad capital, ¿verdad? En el caso guatemalteco, la identidad nacional, como tú dices, sí, fue una construcción muy débil, ¿no? Fue como el caso mexicano que sí le apostó a una identidad mestiza y a construir toda una ideología a través de ese concepto, ¿verdad? El folclore, bueno, y que precisamente esta idea del mestizaje que se basa
en ideas de mezcla racial al esencializar, al pensar en culturas originarias, esencializa, ¿verdad? Y al esencializar, folcloriza, ¿verdad? Y se convierten en expresiones escénicas que el Estado traslada como tal. Y México hace de una manera intensa este ejercicio. En las escuelas se enseña sobre el mestizaje, los grupos de danza, la música, el cine, todo esto construye el imaginario del mestizaje, aunque las relaciones y las dinámicas en lo local siempre hayan estado partidas por dinámicas de poder que eran heredadas de estas diferencias en las herencias y en los derechos que el Estado colonial pudo haber dado, ¿verdad? En la configuración de élites regionales, es decir, de estados como Oaxaca o estado como Chiapas, y esos estados en sus relaciones con el poder interno a esos estados, ¿verdad? Entonces, pero el estado del estado federal eh, construye ese imaginario. En el caso guatemalteco no sucede esto. El concepto de mestizo raramente se usa, incluso el de ladino, que es el usado para designar a toda la población que no es indígena, nunca, si tú lees los documentos del siglo XIX o la prensa de principios del siglo XX, nunca los que escriben se autodenominan ladinos. Nunca, ¿no? Yo no he encontrado en ningún editorialista, en las notas de prensa que digan nosotros los ladinos. Nunca, no se dice nunca eso. No obstante, sí está en nuestras cédulas de vecindad de nuestros papás o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, ¿verdad? Que te marcan ahí como ladino o como indígena, que eran las dos categorías que, como te decía, en el siglo XIX reconocen para eh, simplificar toda esa terminología de sambo, mulatos, para designar esos cruces entre castellanos, indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, las que se reconocen en Guatemala son esas, que un mestizo con un castizo, que era pues otro término. Bueno, todos se llamaron ladinos, si así las locales en esa lucha por la sustitución del cabildo por la municipalidad, que es un momento crucial también porque es cuando se privatizan las tierras comunitarias. Y quienes reciben los derechos para privatizar las tierras, pues son los que ocupan la municipalidad, no los que ocupan los cabildos. Entonces ahí hay una gran pérdida, un gran enfrentamiento que sí vuelve violentas las dinámicas que pudieron haber sido de otra naturaleza antes de la fundación de las repúblicas después de la independencia. Entonces, por eso te decía que uno de los grandes retos es conocer la historia, ¿no? Y creo que así como debemos profundizar más en la historia colonial para ver cuáles eran estas dinámicas que permitían una circulación más libre de todos estos nuevos inmigrantes, porque esa es otra cosa. En el siglo XIX también se disparan las dinámicas de inmigración, ¿verdad? Llegan poblaciones asiáticas, siguen llegando poblaciones de África, como trabajadores forzados también. Mi papá me hablaba que su abuelo, que su papá, mi abuelo, trabajaba en Concepción Cholwitz, una finca en la costa sur, y que él se recuerda que su papá decía que habían africanos que habían llegado, o sea, de reciente llegado, o sea, no solo son las poblaciones africanas que fueron obligadas a venir como esclavos en la colonia, sino las que fueron traídas en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, hay otras dinámicas, las poblaciones europeas que son lanzadas por las crisis económicas, ¿verdad? Todo eso es la historia del siglo XIX y que esas otras poblaciones blancas entran con grandes ventajas por la construcción fenotípica que el Estado, que estos estados le dan como
mayor valor a estas poblaciones, no solo en términos del fenotipo blanco, sino por ser portadoras, entre comillas, dentro de ese conocimiento tecnológico, de ese conocimiento modernizante que podía llevar las economías a otro nivel. Entonces, la historia del siglo XIX es importante desenrollarla, digamos, acudir a las fuentes y entender entonces cómo se construyen esos procesos con nuevos procesos migratorios y nuevos encuentros de poblaciones, pero también la radicalización de las clases sociales, ¿verdad? O sea, en Guatemala el gran problema es siempre estas élites eh, que al llegar al Estado monopolizan los recursos que son escasos, el territorio es pequeño y la única forma de hacerlo productivo es a través de la obligatoriedad de una mano de obra, de una fuerza laboral a precio barato, ¿verdad? O esclava o atrapada dentro de la misma dinámica de propiedad de las fincas, a obligarla a trabajar. Esa es la lucha, es por mantener ese privilegio de estar en el Estado y hacer leyes que faciliten estos procesos. Entonces, en términos de lo local, de las municipalidades, estas luchas también se dan y obviamente la población indígena va a defenderse y va a, a, a expresarse todo ese racismo del que hablas, ¿verdad? Ahí se parten las familias y sí se identifican, tal vez ahí es cuando el término ladino cobra su mayor sentido en la historia del proceso político guatemalteco en la construcción del Estado Nacional. Eh, Porque, como te decía, es cuando se hacen las leyes de trabajo obligatorio y se distribuyen las tierras en propiedad privada. Entonces, el siglo XIX es importante si queremos reflexionar, porque ahí también hay otra serie de procesos de reconocimiento que son importantes. Tengo muchos amigos que han encontrado, e incluso, bueno, también mi historia familiar es esto, ¿no? De encontrar que hay familiares indígenas cuyas imágenes han sido borradas, negadas, ¿verdad? Son procesos dolorosos de reconocer que, que, que nuestro abuelo fue quiché, por ejemplo, ¿verdad? Y que ahí están las fotos y que se encontró una foto por casualidad de un abuelo que nunca se había hablado. ¿Por qué no se había hablado de él? Porque era quiché. Entonces, recuperar todo y recuperar esa memoria, el dolor que significó para ese miembro de la familia haber sido expulsado y negado, creo que son formas de comprender estas formas de compartir el espacio. Incluso el siglo XIX, yo tengo muchas evidencias de que esta población llamada ladina hablaba mucho de los idiomas en donde vivían, obviamente, porque tenían que estar dentro de esa dinámica. Ahora, dentro de estas dinámicas de poder que el Estado Nacional eh, marcó, ¿verdad? Obviamente son dinámicas basadas en el autoritarismo y en la violencia, ¿verdad? Pero todavía en el periodo de Ubico, por ejemplo, aquí en Paxicía, Ubico estableció la escuela, eh, ahorita no me acuerdo, no sé si era el Progreso, no me acuerdo exactamente el nombre de la escuela, pero que rivalizó con la escuela de los ladinos y eso el que los indígenas pretendieran tener la misma educación que los ladinos fue la que desató la masacre de Paxicía. Eh, entonces, vemos ahí cómo se juega la autoridad central desde la capital, desde esa dinámica de construir las grandes fincas, de garantizar la mano de obra para el café, que era la única expectativa para participar dentro de la economía mundial de estas élites, se juega y se explota en la dinámica de las relaciones interpersonales en lo local, ¿verdad? Y que toca a estos procesos familiares que te decía y que hace que en los grupos familiares pues se borren las herencias, las memorias que no quieren decirse porque eh, forman parte de esta humillación, ¿verdad? En la que significa la construcción de un poder de esta naturaleza. Muchas gracias, Isabel Rodas, por tu reflexión, por tu aporte y por tu actitud sobre todo.
Son las 10:40 por aquí, por allá por donde está son las 9:40. De esta manera, amigas y amigos, cerramos este espacio de tertulia con Isabel Rodas, investigadora, al mismo tiempo también una promotora, y le felicito desde aquí a nombre de toda la familia de los pueblos y de los campesinos, una promotora del buen vivir, del sumas causa, y porque yo sé que generas allí vida, generas alimentación donde estás. De eso se trata, tener las ideas también en los gabinetes, pero también fuera del asfalto. Nosotros mañana volveremos con Ramón Grossfogel. Hablaremos sobre interculturalidad crítica y la interseccionalidad imperial. Un tema bastante candente, pero esperemos que sigamos tomándole el pulso a la actitud esta de querer seguir aprendiendo. Isabel, muchísimas gracias y gracias amigos a todos ustedes. Chao, chao. Mucho gusto. Un saludo a toda tu audiencia. Chao, chao.